uno de nuestros patrocinadores y sin quien no sería posible Sonamaco 2019. Gracias a Citibanamex y nos da mucho gusto recibir a Fernando Corona Torres, coordinador del Archivo Histórico de Citibanamex. Bienvenido y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias a todos los organizadores. Gracias por los apoyos y las aperturas también para este tipo de acervos que nos parece muy importante compartir, abrir. Es, por supuesto, hasta cierto punto sorpresivo que en un foro de esta naturaleza también abramos, gracias a las instancias del banco, estas ventanas que nos permiten ver una historia narrada a partir de las imágenes, un compendio de imágenes de las más significativas que ha resguardado el Banco Nacional de México en su ya rebasada historia de un siglo. Este año cumplimos 135 años y el Banco Nacional de México, hoy Citibanamex, se ha significado en un sinfín de rostros culturales. Uno de ellos es nuestro patrimonio documental. En un resumen así muy panorámico para empezar después con las imágenes, es hasta cierto punto también natural que cuando se habla de cultura Citibanamex se piense así en un instante en el Palacio de Iturbide, en las exposiciones, en fomento cultural y por supuesto que son áreas vinculadas. Nosotros no somos propiamente, como archivo histórico, fomento cultural Banamex, es, digamos, una sana competencia interna. Pertenecemos a un área que podría llamarse de manera general patrimonio cultural, que se divide en dos grandes rubros: el patrimonio artístico, la colección de arte, una colección muy famosa además que siempre está moviéndose, sobre todo en nuestra casa museística que es el Palacio de Iturbide, y el patrimonio documental, que resguarda poco más de 100,000 unidades documentales. Nosotros, los especialistas en archivos y bibliotecas, solemos identificar como unidad documental cualquier objeto, documento, libro, revista, una unidad que se pueda registrar como un solo objeto, como un solo registro. Entonces tenemos más de 100,000 en otro palacio, del que estaremos hablando un poquito en esta presentación, el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, un palacio a muy pocas cuadras del Palacio de Iturbide, un poquito más antiguo en su remodelación, porque en la construcción, desde el primer inmueble, pues tenemos que irnos hasta el siglo XVI, a mediados después de la conquista. Bueno, nosotros entonces resguardamos y protegemos, ponemos al servicio del público esa interesante colección que iré describiendo, y para ello me valdré de una serie de imágenes que hagan un poco más entretenido, más allá de estar enumerando, que al final, por supuesto, englobaré toda esa información, y con las preguntas o comentarios que puedan hacer seguramente también tendremos oportunidad de hacerlo mucho más lúdico. Bueno, es una presentación un tanto aleatoria. Por supuesto que el personaje que están viendo ahí en esa fotografía es Germán Valdés Tintán, que se presenta en una de las inauguraciones en 1970, más lúcidas que el banco recuerda en su puesta al servicio de la tecnología. El Banco Nacional de México, Banamex, Citibanamex, ha significado en sus 135 años por ser prácticamente el banco que ha estado en la vanguardia de los servicios tecnológicos. Este ejemplo, con el director en turno, Ladislao López Negrete, es la presentación del ATM, del cajero automático, que en su momento se conoció como Bancomático y que es el primer cajero puesto al servicio para el público en México. Tan es así que la gente empezó a identificar, antes incluso de los nombres comunes de cajero automático o ATM, Bancomático, aunque era la marca registrada
de Banamex. Otros bancos van a repetir el ejercicio y la gente va a identificar como bancomático, pero es el cajero automático, que empezó a sondearse desde 1968. En el 69 se empezó a hacer ya la operación que el banco pensó que iba a ser rápida, pero no pudo ser posible porque en el sondeo que se hace con los públicos y con los proveedores para hacer posible el manejo de la tarjeta que sacara el dinero, se percataron de que no había un proveedor en México que respondiera a la demanda de unas tarjetas que en enero del 70 se estimaron en 15,000 usuarios y ya en diciembre eran más de 90,000. Entonces fue creciendo descomunalmente todo esto. Pues personajes públicos se vinculaban a estas manifestaciones del banco de tratar de vincular a la gente a estos sellos de la marca. Empezó evidentemente a tener una difusión masiva en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades más, incluso en ciudades de Estados Unidos llegó a manejarse alguna propaganda y la gente tenía una visión mucho más lúcida de la forma en que el banco se estaba comprometiendo con los nuevos manejos de estas tecnologías. Este es el ejemplo del machote, digámoslo así, o del modelo de la tarjeta bancomático que empezó a manejarse en ese puente entre el año 69 y 70. También es importante que yo les señale que la fototeca del Banco Nacional de México de Banamex, de Citibanamex, es la fototeca más importante de presencia bancaria en todos sus ramos, en mercadotecnia, en vida corporativa, en cursos, en vida cultural, en México y en Latinoamérica. No hay una fototeca que englobe tanta historia de vida bancaria con manifestaciones de todo tipo. Ahí tenemos un acercamiento también del tipo de comercial que se usó para este manejo del bancomático. Cuando se inaugura el bancomático, evidentemente hay mucha tensión de los medios para ver el funcionamiento de estas nuevas tecnologías, y también el archivo histórico de Banamex resguarda algunas de las anécdotas o historias que por supuesto en su momento causaban preocupación o estupor y ahora ya son parte de nuestros relatos internos. Por ejemplo, en esta inauguración del primer bancomático que se puso acá al norte de la ciudad, en Ciudad Satélite, evidentemente una parte de la ciudad que se perfilaba como en ese momento la vanguardia de la vida citadina. Ustedes pueden imaginar los medios, la gente tratando de ver si era cierto esto de meter una tarjeta y que se iba a sacar el dinero. Todos lo usamos ahorita, pero en su momento pues era una tensión y una emoción. Se invita a los medios y se invita a las instancias gubernamentales. Esto evidentemente ahora lo contamos con cierta gracia, pero en su momento pues era como una suerte de tabú corporativo. En el momento en que están el director Ladislao López Negrete, el subsecretario de Hacienda, los medios, pues es casi una tradición que sucedan las fallas y falló el bancomático. En ese momento entra la tarjeta falla, pero entre los coordinadores en cuestión, dicen unos que de segundos, pensemos que fue de minutos, pues le piden a alguien que se ponga atrás y esté metiendo y sacando los dineros. Nadie se percató, según los relatos y los medios, de ello, pero fue el mecanismo que en ese momento resolvió esa operación. Evidentemente, en cuestión de horas ya estaba funcionando el bancomático, pero pues ese tipo de relatos se nos quedan para la memoria. Ahí hay la imagen a color. Evidentemente también se manejaban mucho para los comerciales, para los promocionales, estas imágenes con prácticamente modelos.
Ahí tenemos una imagen del puente que implica la presencia de la oficina central con el acceso al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, también en esos años 70. El banco conjuga una doble arquitectura que también es parte de nuestro patrimonio. Es un elemento que debemos poner más o menos a la mitad de los dos patrimonios y que por supuesto todos son invitados a conocerlo. Es comúnmente sabido, es pública la información de que el Palacio de Iturbide, el Palacio de Cultura Citibanamex, es nuestra casa cultural pública, prácticamente el único museo que puede presumir el orgullo de estar abierto al público todo el año de manera gratuita, con las colecciones equiparables y compitiendo con las más importantes de México y sin duda teniendo la colección de arte más importante privada en México. Ya les estoy mostrando un poco de estas probaditas del patrimonio documental, pero el que podemos poner en medio es el patrimonio arquitectónico. Evidentemente entra en el concepto, en el espectro del patrimonio artístico, pero no puede quedarse fuera del patrimonio documental por el tipo de registro que se resguarda únicamente fotográfico y los documentos que también se resguardan ahí desde la época virreinal. Entonces es un puente. Nosotros estamos ubicados en esa oficina central que hace un diálogo doble arquitectónico. Sobre todo hay que recordar que tras el temblor de 1985 se hace una remodelación mucho más vistosa, se le encarga al arquitecto Teodoro González, y se hace un intento de diálogo amable entre dos épocas. El arquitecto sabía que jamás iba a poder igualar, ni era su propósito, la arquitectura virreinal, pero hace un discurso que pueda dialogar. Y esta es una visión de cómo se veía en esos años 70 también la sucursal de oficinas centrales, con el paso a lo que hoy se conoce como el Palacio de los Condes y que muy próximamente pues ya será el acceso para otro espacio entre foro y museo que nos permita a los mexicanos también conocer la historia económico, social, cultural del que puede ser sin duda llamado el más importante Banco de México en su historia. Por supuesto que dicho así, los rostros pueden decir, bueno, pues ¿qué va a decir Fernando si trabaja ahí? No, realmente podemos recurrir, como lo hice yo cuando todavía estaba yo a punto de entrar al banco, trabajar después de haber estado en museos y decir, ¿qué voy a hacer yo en un banco? El archivo es muy rico, muy amplio, pero yo no sé si me voy a sentir cómodo, y mi sorpresa fue creciendo conforme conocía la arquitectura, los acervos y sobre todo un dato que es importante que ya adelante para que sintamos este argumento con su propio peso. La antigüedad nos lleva hasta 1884 como fundación del Banco Nacional de México, después de un par de años en que dos bancos fundamentales para la historia nacional competían para la economía de ese momento. El Banco Nacional Mexicano, el nombre se parece mucho, pero no es todavía el Banco Nacional de México, y el Banco Mercantil Mexicano. Y muchas veces en conferencias, en visitas guiadas, en consultas con especialistas, nos hacen la pregunta, bueno, ¿es el banco más antiguo en México? Y la respuesta es que no. El banco más antiguo en México fue el Banco de Londres y Sudamérica. Si hacemos el árbol genealógico, hoy llegamos al Banco Santander, después de pasar por Serfín. Pero a mí, que me gustan mucho las lenguas antiguas y extrañas, he enseñado lenguas, me gusta mucho hacer la diferencia con una sola preposición, cambia todo. No es lo mismo decir el banco más antiguo en México que el banco más antiguo de México. Una preposición cambió todo. Es normal que el Banco de Londres y Sudamérica fuera el banco más antiguo en México, lo cual significa que venían inversionistas extranjeros, o ni siquiera venían, tenían sus inversiones en el continente, desde México hasta Brasil, Argentina, y se encargaban de operaciones múltiples de manera internacional, pero no había inversionistas mexicanos. El primer banco que va a tener inversionistas mexicanos, no todos, es el Banco
Nacional Mexicano. Y su competidor inmediatamente después se conjuga en esta competencia, el Banco Mercantil Mexicano, y empiezan a... Yo cuando he investigado esto, he seguido los expedientes. Digamos que para tener una idea más moderna, imaginemos los años más álgidos de la competencia Banamex-Bancomer. Es una lucha constante, una lucha casi pareciera deportiva, en donde aparece una sucursal acá, luego aparece enfrente la otra, en todos los estados de la República. Así pasaba con estos dos bancos. ¿Por qué duraron muy poco? Porque el presidente Manuel González, ese presidente que es el que acaba en medio de las dos presidencias de Porfirio Díaz, termina por decirles a estos dos bancos. Cuando yo llegué hace 3 años y medio al banco, 3 años y 3 meses al banco, a mí me decían, fue una invitación del presidente que se fusionaran. Yo indagué más y es más bien como un ultimátum. Les pide a estos dos bancos que se fusionen, que creen una nueva marca. Y la razón es muy clara y por eso di todo este rodeo para tratar de convencerlos sin realmente pretender sonar muy casero, porque es el banco más importante de la historia de México y el banco más antiguo de México. Porque el presidente Manuel González necesitaba la presencia en ese lejano 1884 de un banco central. Nuestro Banco Central, que es el Banco de México, no va a existir hasta 1925. Si hacemos la operación matemática, nos da 41 años de presencia del Banco Nacional de México en un México que aparenta no tener Banco Central. Y no les voy a engañar, en realidad no es el Banco Central. Ni tenemos documentos oficiales, ni sería correcto que yo lo dijera, porque lo correcto es decir que el presidente de México le pide a este nuevo banco que haga las funciones de un banco central. Las necesarias 3 funciones de un banco central: el control de la deuda externa, el manejo de los contratos entre gobierno e industrias, y el más importante, por el que tenemos un orgullo especial en nuestras colecciones, es la creación por primera vez de billetes para todo México. Entonces de repente uno dice, a ver, no existían billetes. Y de instancias tan extrañas como la Comisión Algodonera y Enequenera de México, como el Nacional Monte de Piedad, las industrias mineras daban boletitos que parecían boletos de metro actuales. Los estados, nosotros tenemos una colección de billetes de todos los estados. Pero si en ese México, todavía hasta la Revolución, ustedes pasaban de Colima a Jalisco, su billete de Colima no contaba en Jalisco. Y era un verdadero lío. Hasta que el gobierno le pide a este banco que empiece a autorizar con sellos y luego a hacer los billetes. También se lo pidió después porque reclamó el Banco de Londres y Sudamérica, porque era solamente el Banco Nacional de México. Hubo una rencilla ahí, pero se posicionó a la presencia de este banco y esta historia no la puede contar ningún otro banco y por eso es un orgullo especial del Banco Nacional de México y es una de las razones, entre otras muchas, por las que el Foro Museo va a pretender mostrar a México parte de esta historia que llevaría mucho tiempo contar. Ahí tenemos un ejemplo, ya metiéndome a nuestras colecciones, de un cheque. Si me siguen con la lectura arriba, nos dice a 14 de julio de 1890. Es uno de los cheques más antiguos que tenemos en nuestra colección. Yo los invito a conocer, muchas veces acabando charlas como esta o conociendo gente en otros foros, gracias al apoyo de eventos y patrocinios, aquí con Ale. La gente se nos acerca y de repente pareciera que cuando hablo de esto va a ser muy difícil, si se puede ir. Bueno, vayan cuantas veces quieran. El banco tiene esta puerta abierta y esta pretensión de que se siga abriendo para que el patrimonio cultural documental de México, a nuestro resguardo, siga evidentemente en las manos de todos. Simbólicamente dicho esto, porque no podemos poner en manos, ni siquiera las mías, que los guantes, el cubrebocas, los elementos propios, pero también nosotros procuramos que si alguien va con interés nulo, empezar a conocer esto, les enseñamos a usar los documentos, los pasamos a la bóveda antigua
que es una de nuestras riquezas también, vistosas. Siempre decimos, antes hay fotografías que muestran cómo guardaban bolsas de circulante. Era la riqueza financiera, pero sigue siendo riqueza ahora cultural de todo ese legado del Banco Nacional de México. Bueno, y ahí tenemos este cheque a un señor Agustín Mora de 9,791 pesos, que era, digamos, hoy una buena lana en ese momento de 1890. Y también lo podemos sospechar porque no es muy difícil hacer estas aproximaciones, aunque no seamos del mundo bancario. Yo no soy del mundo bancario, yo vengo de los museos y en realidad mi formación es literaria, histórica, y el mundo laboral me ha puesto en bibliotecas y archivos ya más de 15 años. ¿Y por qué no es difícil sospechar esto? Porque una persona del último decenio del siglo XIX que tiene chequera, tiene mucho dinero. Hoy cualquiera puede tener chequera. Antes no. Eso pasaba también con la tarjeta. La nueva Bancomático. Hay historias que ya causan risa y son un poco vergonzosas contarlas. De repente hay presencia de algunos colegas o visitas que nos dicen, ¿cómo era posible que hicieran eso? Cuando me tocó hacer el año pasado un par de entrevistas para medios, gracias al apoyo de comunicación, sobre los 50 años de la tarjeta, de la tarjeta y del bancomático, de los 60 años, pues salen muchas historias a flote que uno no se imagina, porque todos usamos hoy tarjeta de crédito también. Pero cuando empezó a usarse, pues evidentemente cuando escuchan ahorita que les comenté, 15,000 tarjetas, pasan a 90,000, yo veía rostros un poco que decían, qué poquitas. Eran muchísimas. Para el momento eran muchísimas. La gente que hizo el sondeo en Los Ángeles, por eso dijo, hagan 15,000 en enero. Ya veremos si a mediados necesitamos unas 3, 4,000 más. Bueno, era la locura. Porque la comparación que se tenía era, no es que en México no existieran tarjetas de crédito. Existía American Express. Existían las corporativas departamentales de tiendas. Pero también solo gente con una tabla mínima calculable de dinero, pues podía aspirar a tener. Porque además tenía que ver con la comprobación de que el personaje tuviera los fondos necesarios. Y no se diga ya el problema de la tarjeta alterna, la que se le daba casi siempre a la esposa. Bueno, tenemos un dato que hoy es risible y o vergonzoso. O sea, a veces en las tiendas tenían que llamarle al esposo para comprobar. Aquí su señora dice que quiere cobrar. Si es su esposa, si está. Entonces era una cosa muy extraña que se viviera en ese tipo de acontecimientos. Y mucho más, imagínenlos, en el siglo XIX. Había muy pocas chequeras. Y ustedes pueden ir a conocerlas. Hay algunas que conservan hasta su empaque, su pequeño como blog, con su lápiz antiguo mínimo pequeño, que es una pieza artística. Entonces todo eso pues constata una presencia cultural rica. Aquí está uno de los billetes pequeños, tamaño boleto de metro, que se conocen como bilimbiques. Realmente se generalizó el término. Son bonos o vales de dinero para los mineros. ¿Por qué se empezaron a llamar bilimbiques? Desde el norte, sobre todo Coahuila, Nuevo León, Sonora. Pero incluso tenemos bilimbiques ya hasta de Chiapas. Y no tiene nada que ver el término, pero se universalizó como bilimbique. Porque un minero de origen escocés, si no mal recuerdo, tenía sus industrias mineras. A él le gustaba pagar en persona, la famosa raya, el boletito, y estar viendo a sus trabajadores de minas. Y a la gente le gustaba saludarlo. El señor se llamaba William Wykes.
W-Y-K-E-S, William Wykes. Por razones muy mexicanas de pronunciación, acabó siendo Billy Bike. Algún día alguien le metió la M en medio y Bike y fue Bilimbique. Y ya todo mundo que conoce de historia de billetes sabe de la presencia de Bilimbiques, pero a veces no todos saben de William Wykes. Ahí está un ejemplo de estos bancos que les decía, el Banco de Chiapas, de 1902. Tenemos una de las colecciones más importantes de México, de colección numismática, cerca de 2.200 billetes, un poco más de 220 monedas, sobre todo del siglo XIX. Nuestro puente significativo de presencia numismática es entre Porfirio Díaz, presidente Manuel González, y 1880 y pico, y 1910, 15, hasta un poquito ya pasando la revolución, hasta que nos llegan algunos billetes del Banco de México. Ese es un billete del Banco Nacional Mexicano, el banco que yo les platicaba, que es uno de los dos fusionados, y además importante de reconocerlo, uno de los bancos, de los dos bancos es el banco que tenía la casa donde hoy están las oficinas centrales. Cuando el Banco Nacional de México surge, no tiene que mandar a hacer un inmueble, no tiene que comprar un inmueble, porque uno de los dos ya lo tenía y es el que se queda como Banco Nacional de México, habiendo sido el Banco Nacional Mexicano. Manejaba ese emblema republicano del águila prácticamente en posición vertical, solo con el rostro volteado y la serpiente como un eje haciendo la figura curva en el centro. Este es nuestro billete más famoso, ya del Banco Nacional de México. ¿Por qué más famoso? Porque conserva de manera conmemorativa la imagen central del Palacio de los Condes de San Mateo. Ahí, evidentemente, como un dibujo, un grabado del siglo XIX, pero digamos que hoy podemos pararnos en la misma esquina y estaríamos en Telmex, de la esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, viendo esa esquina donde está el torreón que vemos hasta arriba, que sigue vigente, que será parte de esa visita para el público en el próximo foro, y del cual, de este emblema, tenemos nosotros un recorrido de imágenes prácticamente por decenio hasta llegar a nuestros días. Lamentablemente muchas veces esos recorridos no podemos nosotros reportarlos con fechas reales, porque, y qué bueno que hay mucha gente muy joven aquí, es realmente complicado este puente generacional que dividió a las generaciones entre pre y post internet, porque lo platicaba yo cuando llegué al banco, también otra anécdota. Cuando llegué al banco y revisamos la colección de fototeca para que yo le pasara revista, más de 90,000 fotografías, es una locura. Claro, no las revisé todas, sino aleatoriamente y por grupos. Y lo primero que uno se encuentra, y hasta uno, si uno es muy joven se puede uno molestar, no hay datos, no hay ficha técnica, nadie le ponía nada. No es posible saber la fecha. Claro, cuando yo hablo con la persona del banco vinculada a lo legal, porque nosotros recibimos muchas peticiones de imágenes para publicaciones o grandes consorcios como Clio, y de repente yo decía, es que según mi experiencia del Museo Nacional de Arte, del Colegio de México, no podemos dar estos permisos si no estamos seguros, es un riesgo. Y bien, me decía mi colega de la parte legal, es un problema generacional. El mundo que fotografiaba eso, como la imagen que veíamos del promocional de Bancomático de los 60, 70, ese mundo, los fotógrafos daban a los corporativos los paquetes de fotos. Ahí está. Esas personas nunca se imaginaron que iba a haber un mundo digital, que estaríamos hoy escaneando todo, que querríamos escanear todo y hacer un mundo de banco de imágenes.
¿Cómo vamos a saberlo? Y tampoco los podemos culpar ni enojarnos nosotros. ¿Qué acabamos haciendo? Creando una suerte de cultura visual que va a medio camino entre lo antropológico y lo artístico, para decir, mira, ese vestido de esa mujer que va por la calle, 50, 60, esos zapatos, ese coche, no salió sino en ese año. Y ya se ve usado, entonces debe ser 5 años después. Es una cultura que tiene que ver, aunque parece que exagero, pero con este mundo del diseño que aquí nos conjuga. Y es muy importante porque los archivos crean esa manera de enfocarse en la cultura visual. Este es el primer emblema, logo que se tiene del Banco Nacional de México. Es típico de estas instituciones englobar en un solo engarce las letras acrósticas, ¿no? B, N, M al centro. Hoy todo esto nos parece, seguramente con un ojo muy moderno del diseño, pues quizá muy abigarrado, pero es parte de la cultura del siglo XIX. Otra cosa que presumimos muchísimo, los tenemos en lugares de honor, en oficinas centrales, en recorridos incluso donde el público a veces sube algunos pisos para otro tipo de trámites o servicios. En Santa Fe, en algunas vitrinas, y por supuesto al interior de la bóveda, en lugares especiales, nuestros libros de cuenta o libros contables. Si me acompañan con la lectura hasta arriba, esto es enero 29 de 1886. Tiene 1 año y medio de estar funcionando el banco y tenemos nosotros en esos 3 lugares que les he dicho, pues los presumibles más hermosos que consideramos libros de cuenta. Pero tenemos una bodega en el sur de la ciudad por Miguel Ángel de Quevedo con 1992 libros de estos, de diferentes tamaños, donde lo primero que se encuentra el visitante, todos lo pueden visitar, es la maravillosa caligrafía. Hoy ya es museística la caligrafía, porque yo todavía les digo a los que me visitan, yo levanto la mano diciendo, a mí todavía en el colegio, script y redonda, ¿no? Parece que están ahora con la Palmer de nuevo y qué bueno, porque de repente yo como profesor que di mucho tiempo clase a los alumnos, que esa letra es español y es manuscrita, ¿cómo no la puedes leer? Y no soy médico, sí, sí se puede leer. Y lo que pasaba en esos años, también lo queremos decir siempre, es que esto es lo más cercano, si quisiéramos verlo con un ojo moderno, es el antiguo Excel. Así trabajaban los banqueros. Ahí están las columnas, los rubros, vales a pagar, cheques, sucursales, los famosos sellos hasta arriba de debe y haber, caja. Y claro, tampoco engañamos a la gente, porque luego hay visitantes que nos piden con guantes, ¿puedo abrirlo? Y sí, claro, y se van hasta atrás. Y me dicen a veces, pero qué maravilla, o sea, encima de lo bello no se equivocaban. O sea, estamos en las últimas páginas y les tengo que decir, bueno, no quiero quemar a los banqueros de antes y tampoco es hablar de ellos aminorándolos, pero en realidad esas hojas se hacían separadas y luego ya se encuadernaban, porque el error siempre es humano. Aún así, bueno, es una belleza ver cómo en esa época, y aparte tenemos que saber que así como hoy, perdón, a un banquero o a una persona vinculada a los bancos se le pide paquetería, office, no sé, en ese momento el que no sabe escribir así no trabaja en un banco, es su deber. También tenemos una colección de revistas muy importantes en la historia bancaria nacional. Este es el ejemplar 1 de la revista más antigua del banco. Ahí están viendo el año. El año de la fundación del Club Deportivo del Banco es 1929. La revista saldrá, hasta abajo dice, en septiembre de 1930. Es una revista deportiva, pero tiene un encanto especial en esos años en que el deporte, ya no se diga en lo corporativo en general, necesita un empuje mediático que casi no tiene. Lo va a tener a mediados del siglo, con mucha más fuerza ya con la televisión, más vigente. Hace poco
El año pasado también, gracias a medios de comunicación, tuvimos acercamiento con medios deportivos que querían venir a ver cómo y qué cubría el banco. También hace poco recibimos la visita de un equipo de cronistas deportivos muy conocido, y también se sorprendieron de ver cómo desde entonces ya existía esta inquietud del banco por los juegos bancarios masivos, por documentar, y sobre todo en un México donde, por supuesto, si hoy hiciéramos el sondeo y dijéramos, bueno, ¿qué creen que cubría? Por supuesto que hay una carrera atlética ahí, cualquiera diría, bueno, fútbol. No, el primer deporte que cubrió, y porque había una fiebre, era el béisbol. No es extraño que lleguemos después a un banco, Banamex, con don Alfredo Harp, el béisbol. O sea, el béisbol ha acompañado siempre como una pasión muy particular por los parques que necesitaban tener una presencia más lúcida y más vívida con la gente, y el banco ayudó mucho a darle ese posicionamiento. Y además hay una presencia cultural interna, así como las páginas hablan del club deportivo, se le permite a un empleado publicar su poema amoroso o sobre la vida o la muerte, o unas notas de humor, o en fin, notas sociales. Ahí está el acercamiento a la tarjeta Bancomático, una tarjeta evidentemente real, ya no la forma general que decíamos hace un rato. Y ya para ir cerrando, las tomas tecnológicas. Bueno, ya hoy con nuestras formas modernas de enumerar iPhone, iPad, lo que sea, pues da un poco de risa, pero no deberíamos descartar la riqueza que implica haber pasado por este tipo de mecanismos tecnológicos que permitieron que el banco fuera poniéndose en la vanguardia. Y es una enumeración interesantísima ir diciendo que el banco estuvo no solamente en la creación de Bancomático, en autobanco, poder llegar como en McDonald's en tu coche, hacer tu operación. El banco siempre estuvo tratando de averiguar en el extranjero qué se hacía, aplicarlo y adecuarlo lo mejor posible. Y aquí tenemos a los empleados trabajando con los sistemas computacionales más añejos de los años 70, 60, 70. Si ven, bueno, no sé si lo alcanzan a ver yo porque estoy mañosamente en este ángulo, pero la chica está trabajando en una máquina que dice General Electric. Otro que es el audiomático, una de las creaciones también del banco para el beneficio de que la gente no tuviera que venir, y todo esto que ha sido usado por las manos de los usuarios ya es historia y ya es museable y está para todos ustedes en esta casa que para nosotros implica mucho más que un banco. Compartimos plenamente los mensajes tanto de nuestro director, don Ernesto Torres, como también el mensaje de Citi de visualizar que por supuesto que sabemos que trabajamos en un banco, pero que ya en el trajín, en los proyectos, en el despliegue de lo que queremos hacer, hoy es un ejemplo de ello. O sea, yo estoy hablando, colegas mías están sentados aquí, pero están trabajando, y el banco tiene esta apertura para hacer un complejo sociocultural, corporativo, bancario, que englobe el interés por México posicionado, México vinculado, y compartiendo el mensaje, evidentemente poner lo mejor que tenemos de México ante los ojos nuestros y del mundo, como pasa en este foro. Espero haberlos interesado, haberlos entretenido en el mejor de los sentidos, y estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten y abrirles cuando quieran las puertas de este nicho que es la bóveda de valores del Banco Nacional de México, Citibanamex. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta, si hubiera minutos, si no, pues me paso para atrás y ahí estoy con ustedes. De los bancos que mencionaste, de los más antiguos, por ejemplo, el Banco del Avío
No sé si también entraría dentro de los antiguos y no sé cuánto tiempo duró, ¿no? Pero fue muy importante para el desarrollo industrial, sobre todo del país. En especial fue su giro, fue el giro que nosotros no tenemos mucha información de ese banco, parece no haberse vinculado mucho con el banco como instancia que lo fue de gobierno, sino ya fue después. Y porque en realidad esta parte de la historia posicionada del banco como nicho importante de la nación, pues fue entre los siglos XIX e inicios del XX, y eso le sirvió para hacer evidentemente la casa. Todavía a mí me tocó, parece mentira, pero alguna llamada cuando recién empecé a trabajar en la oficina y la persona un poco extrañada, bueno, pero no es el Banco Central, ¿por qué se llama así? Y tuve que pasarlo con mi colega del Banco de México, y realmente a veces en el mundo tienen esa confusión. El banco tiene un nombre muy posicionado por haber sido ese banco, y evidentemente tuvo mucha comunicación con otros, pero hasta donde yo sé, este Banco de la Bio pues fue un banco especialmente creado para este contacto con las industrias, después de que el banco ya lo soltó, el Banco Nacional de México. Muchas gracias. Llegué un poquito tarde a la conferencia, pero muy interesante el tema. Fernando, muchas gracias. Una pregunta, con la fusión, no sé cómo llamarle, desde que se convirtió en Citibanamex, el tema, digamos, del archivo, ¿qué pasa, digamos, con quién tiene todos los derechos y todo esto? Porque entiendo que ahora es un banco norteamericano, Citi, ¿es correcto? Es correcto, Citi de Nueva York, sí. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Es decir, ¿es de México? ¿Es de Estados Unidos? ¿A quién pertenece realmente el archivo después de esos cambios internos? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy necesaria y muy interesante, y siempre intentamos, siempre nos enfrentamos con la pregunta en visitas guiadas, y la respuesta es muy sana y muy sencilla. No hay ningún problema, no ha cambiado la visión. Citi en Nueva York tiene exactamente la misma intención y misión de que México siga divulgando, protegiendo y poniendo en manos del público su patrimonio, y digamos que no meten las manos. Bancariamente hay una relación financiera de otras índoles, pero yo siempre pongo los ejemplos legales que cuidamos en conjunto. Yo, por ejemplo, reporto directamente a Nueva York, al Centro de Cultura de Citi, lo cual no quiere decir que ellos tengan la propiedad ni intelectual ni de ninguna índole. Sobre todo se preocupan porque yo esté, y es una de mis revisiones constantes, siempre en comunicación, actualización y cuidando todo detalle legal con nuestros gobiernos. ¿Por qué gobiernos? Porque mi colega de colección de arte como yo, velamos no solo para el banco, para el gobierno de México. Les pongo un ejemplo muy sencillo, imaginando que yo meto la pata, además de que me correrían, sería una cosa entre cívica y penal. Si yo, por ejemplo, quisiera enviar una de estas documentaciones que enseñé, el cheque del siglo XIX, a una exposición, vamos a imaginar que de manera ingenua a mí se me pasa, y la exposición es para mi propia jefa, en un edificio corporativo de Nueva York, de Citi. Y yo mando en un sobre por valija normal. Bueno, en cuanto llega al aeropuerto llaman al banco, aduana. Por la ley, en mi caso, del Archivo General de la Nación, ningún documento anterior a una antigüedad considerable, por lo menos 50 años, puede salir sin conocimiento y sin permiso del Archivo General de la Nación 6 meses antes. Yo estaría en un grave problema. Claro, por ignorarlo. Yo estoy actualizadísimo siempre en las nuevas leyes, como mi colega de arte, que lo hace a su vez con la instancia del INBA o del INA. Y eso nos piden velarlo, y es una de las razones más importantes. Hay más razones por las cuales no hay ningún conflicto. El banco Citi de Nueva York sabe perfectamente que es de México y les da orgullo que sea de México, cuidado y trabajado por mexicanos. Entonces es un orgullo más.
Y bueno, pues cerramos. Estaré aquí afuera por si quieren comentar algo o tomar datos para visitarnos. Muchísimas gracias y buena tarde.